Capítulo 1. La comunicación es el puente invisible que sostiene civilizaciones, el arte que decide guerras, la herramienta que levanta imperios o los destruye en un instante. Es mucho más que palabras, es energía, es dirección, es el pulso secreto que determina si serás escuchado o ignorado, seguido o rechazado, recordado o enterrado en el silencio del olvido. El mundo no pertenece al que más habla, sino al que sabe hablar en el momento preciso, con la intensidad justa, con la claridad que corta la confusión como un rayo en la tormenta. Y sin embargo, vivimos en una era donde todos hablan y pocos comunican, donde el ruido ha reemplazado a la voz auténtica, donde millones de frases vuelan por el aire como hojas muertas, sin raíz, sin impacto, sin trascendencia. La diferencia entre un discurso vacío y una palabra que transforma está en el alma de quien la pronuncia. Lincoln no salvó a la Unión ni abolió la esclavitud con armas únicamente, lo hizo con palabras que salieron de su espíritu como llamas que incendiaron conciencias, discursos breves pero imborrables, frases que no solo informaban, sino que movían a la acción, que penetraban en lo más profundo del corazón humano. Esa es la comunicación verdadera, cuando lo que dices no se limita a sonar, sino que resuena. Piensa en Thomas Edison, un hombre que no nació con elocuencia natural, pero cuya obsesión por comunicar sus visiones a inversionistas, colegas y colaboradores fue tan crucial como su genio técnico. Porque la bombilla no se encendió en soledad, necesitó convencer, inspirar, transmitir. La electricidad que conquistó la oscuridad comenzó siendo palabras que encendieron la fe en lo imposible. Su capacidad de comunicar convirtió ideas invisibles en proyectos tangibles. Andrew Carnegie, aquel joven escocés que llegó pobre a Estados Unidos, no habría conquistado el acero ni habría multiplicado su fortuna sin dominar el arte de la comunicación estratégica. Sabía escuchar cuando otros hablaban, sabía callar para ganar terreno, sabía usar las palabras como moneda de confianza. Su fortuna no se levantó solo con hierro y fuego, se levantó con alianzas selladas en conversaciones donde cada palabra era medida como oro. Walt Disney tampoco era solo un artista, era un comunicador de sueños. Cuando lo llamaban ingenuo, él describía con tanto detalle sus visiones que era imposible no ver lo que él veía. Su voz se convertía en un pincel invisible que pintaba mundos en la mente de quienes lo escuchaban. Convenció a banqueros, a animadores, a constructores, no porque el dinero o la lógica estuvieran de su lado, sino porque comunicaba con tal pasión que lo imposible se volvía inevitable. Henry Ford entendió que los automóviles no se venderían solos, debía comunicar una visión de movilidad masiva, debía hablar al corazón del trabajador común, debía traducir el lenguaje de la máquina al lenguaje de la esperanza. Su triunfo no fue únicamente industrial, fue comunicacional, logró que millones imaginaran una vida distinta, y esa imaginación fue suficiente para transformar la economía mundial. Nikola Tesla, en contraste, nos recuerda el precio de no dominar la comunicación. Su mente estaba adelantada un siglo, su genio era inigualable, pero sus ideas morían en laboratorios porque no sabía convertirlas en un lenguaje que los demás entendieran. Mientras Edison seducía al mundo con palabras, Tesla se encerraba en silencio, y así fue como su luz quedó en las sombras durante su vida. Su historia nos advierte que no basta con tener razón, hay que saber comunicarla. Nelson Mandela entendió que el poder de la comunicación era más grande que el del rencor. Tras 27 años en prisión, pudo haber salido a gritar venganza, pero eligió palabras que unieron en lugar de dividir, eligió un discurso que transformó enemigos en aliados. Mandela no solo liberó a un pueblo, liberó la mente de millones con un lenguaje de reconciliación. Esa es la esencia, comunicar no es hablar, es transformar. No es llenar el aire de sonidos, es sembrar una semilla en la mente de otro ser humano. La comunicación verdadera no busca impresionar, busca impactar. No se mide por lo que dices, se mide por lo que provocas. Y aquí está la paradoja de nuestro tiempo, jamás en la historia hubo tantas plataformas para hablar, y jamás hubo tanta escasez de comunicación auténtica. Porque comunicar no es gritar más fuerte, es decir lo esencial con claridad. No es hablar más tiempo, es encontrar la palabra precisa. No es dominar a otros con volumen, es elevarlos con visión. Por eso este viaje no se trata de llenar tu boca de frases, sino de enseñarte a que cada palabra que digas tenga peso, a que cada silencio que sostengas tenga poder, a que cada mirada, cada gesto,
cada tono de voz, se conviertan en herramientas de impacto. Porque al final, las habilidades de comunicación no son un lujo, son la diferencia entre una vida olvidada y una vida que deja huella. Este es el inicio, comprender que la comunicación es poder y que ese poder, si lo cultivas, puede cambiar tu vida y el mundo que te rodea. Capítulo 2. La mentalidad es la raíz invisible de toda palabra que pronuncias, el filtro que determina cómo interpretas lo que ves y cómo expresas lo que piensas, porque cada vez que hablas no estás transmitiendo únicamente sonidos, estás proyectando tu manera de entender el mundo, tu fe o tu duda, tu convicción o tu inseguridad, y por eso, antes de aprender a comunicarte con los demás, tienes que aprender a comunicarte contigo mismo, con esa voz interna que todos llevamos y que decides si te expresas desde la fuerza o desde el miedo, desde la claridad o desde la confusión, desde la grandeza o desde la mediocridad. El error de millones de personas es creer que comunicar es un acto técnico, como memorizar frases o aprender a mover las manos, cuando en realidad la técnica es solo la superficie y la mentalidad es la raíz, y si la raíz está enferma, el árbol entero está condenado, así que la pregunta real no es si sabes hablar, sino desde qué mentalidad hablas. Abraham Lincoln, por ejemplo, no habría sido capaz de sostener un discurso de unidad en medio de la guerra civil si en su mente no hubiera estado arraigada la convicción de que la unión podía salvarse. Cuando se subía a una tribuna, no transmitía únicamente palabras, transmitía una mentalidad férrea de resistencia y esperanza. Una mentalidad que había forjado desde su infancia entre la pobreza y el fracaso, y esa mentalidad era lo que daba poder a cada una de sus frases, porque la gente no escuchaba solamente lo que decía, sino lo que era. Thomas Edison tenía una mentalidad tan radicalmente distinta que incluso sus errores se convertían en victorias. Su capacidad de repetir miles de experimentos sin rendirse no era producto de una técnica de laboratorio, era producto de una mentalidad que interpretaba cada fracaso como un paso hacia la solución, y cuando hablaba de su visión de iluminar al mundo, transmitía esa mentalidad implacable, y por eso lograba convencer a inversionistas y colaboradores de seguirlo en un proyecto que parecía imposible. Su comunicación era poderosa no porque fuera elocuente, sino porque estaba alimentada por la mentalidad de un hombre que jamás concebía la derrota como final. Andrew Carnegie, desde niño, comprendió que su única ventaja no estaba en sus circunstancias materiales sino en su mentalidad, y esa mentalidad de aprendiz constante, de observador silencioso, de hombre capaz de ver oportunidades donde otros solo veían miseria, lo llevó a relacionarse con líderes, a absorber conocimiento, y más tarde a dirigir ejércitos de trabajadores que creían en él, no porque hablara como un orador deslumbrante, sino porque cada palabra que decía reflejaba la mentalidad de alguien que había nacido en la pobreza pero pensaba con la grandeza de un constructor de imperios. Su comunicación estaba impregnada de esa visión interna y por eso tenía impacto. Walt Disney se enfrentó a más rechazos de los que cualquier persona promedio soportaría, pero su mentalidad lo mantenía en pie, y esa mentalidad era la que alimentaba su comunicación. Cuando los banqueros lo llamaban ingenuo, él respondía con descripciones tan vivas de sus mundos soñados que su convicción traspasaba la incredulidad de quienes lo escuchaban. Esa convicción no nacía de técnicas de persuasión, nacía de una mentalidad imposible de quebrar, de la mentalidad de un hombre que veía el futuro con tanta claridad que era capaz de contagiarlo incluso a los más escépticos. Henry Ford no habría revolucionado el mundo si su mentalidad hubiera sido la de un fabricante limitado a la tradición. Su comunicación se elevó porque en su mente estaba arraigada la convicción de que el automóvil debía ser accesible a todos, y cuando hablaba, transmitía esa idea con tal fuerza que la gente sentía que estaba escuchando no a un empresario, sino a un profeta de la modernidad. Su mentalidad moldeaba su lenguaje y ese lenguaje movilizaba multitudes. Nikola Tesla nos muestra la otra cara, un genio descomunal con una mentalidad visionaria pero con dificultades para adaptarla al lenguaje social. Su mente estaba en el futuro, pero su comunicación no siempre traducía esa visión en palabras que el presente pudiera entender, y eso nos enseña que la mentalidad es condición necesaria pero no suficiente. Porque necesitas no solo pensar de manera distinta, sino saber comunicar esa mentalidad con claridad y fuerza, de lo contrario, el genio puede quedar atrapado en el silencio. Nelson Mandela poseía una mentalidad tan indestructible que ni 27 años de prisión lograron quebrarla, y fue esa mentalidad la que le permitió salir de la oscuridad sin rencor.
con un lenguaje de reconciliación que el mundo entero admiró. Su comunicación era efectiva porque no era retórica vacía. Era la expresión viva de una mentalidad forjada en el sufrimiento, purificada en el silencio y fortalecida en la esperanza. Por eso la mentalidad es la raíz de todo, porque la gente escucha tus palabras, pero lo que realmente percibe es tu estado interno, la fuerza que hay detrás de tu voz, la claridad con la que crees en lo que dices, la coherencia entre lo que piensas y lo que expresas. Puedes aprender todas las técnicas de comunicación que quieras, pero si tu mentalidad es débil, tu voz será hueca. Si tu mentalidad es fuerte, incluso en el silencio transmitirás poder. Y aquí está la verdad: antes de convencer a otros, tienes que convencerte a ti mismo. Antes de ganar una audiencia, tienes que ganar tu mente. Antes de que alguien crea en tu discurso, tú tienes que creer en lo que eres. La comunicación poderosa no comienza en la boca, comienza en la mentalidad. Capítulo 3. Las creencias son el cimiento invisible sobre el cual se construye todo lo que dices, todo lo que callas y todo lo que transmites, porque no hay palabra que salga de tu boca que no lleve la huella de lo que tú realmente crees, y aunque intentaras fingir, aunque intentaras adornar tu lenguaje con técnicas aprendidas o frases robadas, las creencias que llevas dentro siempre se filtran. Siempre se perciben, siempre se revelan en la fuerza o en la debilidad de tu comunicación. El ser humano, incluso sin darse cuenta, capta la coherencia o la incoherencia de lo que oye, y por eso es imposible separar la comunicación de las creencias. Hablar menos y entender más no solo significa guardar silencio externo, significa aprender a escuchar tus propias creencias internas y preguntarte si son creencias que fortalecen tu voz o que la debilitan, si son creencias que expanden tu capacidad de influir o que la sabotean desde la raíz. Un hombre puede estudiar oratoria, puede entrenar su tono de voz, puede memorizar discursos, pero si en su interior cree que no tiene valor, si cree que no merece ser escuchado, si cree que sus ideas no son importantes, entonces cada palabra saldrá contaminada de esa duda, y por más que grite o se esfuerce, no logrará convencer. En cambio, alguien que cree profundamente en su mensaje, aunque lo exprese con sencillez, aunque no tenga la técnica perfecta, arrastra consigo la fuerza invisible de la convicción. Abraham Lincoln es el ejemplo más claro de cómo las creencias moldean la comunicación. Era un hombre criticado por su apariencia, por su voz poco musical, por sus múltiples derrotas políticas, y sin embargo, cuando hablaba, la nación lo escuchaba porque sus palabras nacían de una creencia inquebrantable, la creencia en la dignidad humana, la creencia en la libertad, la creencia en la unidad. No fue su tono lo que lo convirtió en orador inmortal, fueron sus creencias, y esas creencias daban a cada frase un peso que ninguna técnica retórica podía igualar. Thomas Edison también nos muestra el poder de la creencia. Si no hubiera creído en la posibilidad de domesticar la electricidad, habría abandonado después de sus primeros fracasos. Pero su comunicación con colaboradores y financistas estaba impregnada de la fe en su visión, una fe tan contagiosa que lograba arrastrar a otros a seguirlo incluso cuando los resultados eran inciertos. Su creencia en lo posible era tan firme que convertía su discurso en certeza. Andrew Carnegie, aquel inmigrante pobre, creía profundamente en el poder de la superación personal y en la posibilidad de transformar la sociedad a través del conocimiento, y esa creencia impregnaba cada palabra con la que convencía a socios e inversionistas. Más tarde, cuando ya era multimillonario, sus creencias sobre la responsabilidad del rico lo llevaron a usar su comunicación para inspirar a otros magnates a devolver parte de sus fortunas a la comunidad. Sus creencias eran la brújula que definía no solo lo que hacía, sino cómo hablaba y cómo era escuchado. Walt Disney es otro monumento a la fuerza de las creencias. Lo llamaron soñador ingenuo, lo acusaron de perseguir fantasías infantiles, pero su creencia inquebrantable en la magia de la imaginación lo hizo persistir. Y cuando hablaba de sus proyectos, lo hacía con tal fe que los demás podían ver lo que él veía. No eran los dibujos ni los números lo que convencía a banqueros y socios, era la creencia que se transmitía en su voz. Su comunicación era poderosa porque estaba impregnada de fe en lo invisible. Henry Ford no fue un gran orador en el sentido tradicional, pero su creencia en la necesidad de llevar un automóvil a cada familia transformó su comunicación en un acto de profecía. Cuando lo ridiculizaban diciendo que el coche era un lujo de ricos, él hablaba con la firmeza de alguien que sabía que un día el trabajador común tendría uno.
Esa creencia daba a sus palabras una autoridad que el mercado no podía ignorar. Nikola Tesla, por otro lado, nos enseña que las creencias también pueden ser una trampa. Creía con tanto fervor en su misión científica que descuidó las creencias sociales y económicas que necesitaba para sostener sus proyectos. Creía en la generosidad del mundo cuando el mundo en realidad premiaba a los que sabían negociar. Su comunicación, aunque impregnada de brillantez, carecía de esa parte de creencia estratégica, y por eso muchos lo admiraban pero pocos lo seguían. Su historia muestra que las creencias deben ser poderosas, pero también inteligentes. Nelson Mandela es quizá el ejemplo más sublime. En prisión, rodeado de injusticia y brutalidad, su creencia en la reconciliación nunca murió. Esa creencia fue la que sostuvo su dignidad y la que, al salir, le dio a su comunicación una fuerza imposible de quebrar. Cuando hablaba de perdón y de unidad, no eran palabras vacías, eran creencias que había defendido con sangre y con tiempo. Por eso el mundo lo escuchaba, porque creía en lo que decía hasta la última fibra de su ser. Las creencias son las que determinan tu lenguaje corporal, tu mirada, tu tono de voz. Puedes fingir confianza, pero si en el fondo no crees, tu cuerpo lo delatará. Puedes ensayar un discurso, pero si no crees en su contenido, tu audiencia lo sentirá. El ser humano tiene una capacidad instintiva de detectar la incoherencia, y por eso, más allá de la técnica, la comunicación poderosa exige que alinees tus creencias con tu mensaje. Hablar menos y entender más significa revisar tus creencias en silencio. ¿Qué creo de mí mismo? ¿Qué creo del mundo? ¿Qué creo de los demás? Porque esas respuestas se cuelan en cada palabra que pronuncias. Si crees que nadie te escucha, hablarás con inseguridad. Si crees que tu voz tiene valor, cada frase sonará con autoridad. Si crees que la gente es hostil, tu comunicación será defensiva. Si crees que las personas pueden ser aliadas, tu comunicación será constructiva. Y aquí está la verdad, no comunicas lo que quieres, comunicas lo que crees. Tus palabras pueden intentar persuadir, pero tus creencias siempre revelan tu verdad. Por eso, si quieres transformar tu comunicación, primero transforma tus creencias. Capítulo 4. La claridad es el filo invisible que separa a los que hablan y son olvidados de los que hablan y marcan la historia, porque la claridad es el poder de ver y de decir con precisión en un mundo que está inundado de ruido, confusión y distracciones, y quien no la posee se pierde en laberintos de palabras que no llevan a ningún lugar. Mientras que quien la cultiva logra atravesar la mente de los demás como una flecha que no se desvía. La claridad no es solo elegir palabras correctas, es la consecuencia de una mente ordenada, de un propósito definido, de una visión que no se tambalea. Cuando un hombre tiene claridad, incluso en su silencio transmite dirección, y cuando carece de ella, por más que hable se desmorona en contradicciones. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que dividía a una nación en dos, tenía la claridad de que su objetivo supremo era preservar la unión y abolir la esclavitud, y esa claridad se notaba en sus discursos porque no eran adornos literarios, eran mensajes que iban directo al corazón de la lucha. Lincoln no necesitaba hablar demasiado ni gritar para ser escuchado, porque su claridad lo convertía en un faro en medio del caos. La gente podía no estar de acuerdo con él, pero nadie podía acusarlo de hablar con confusión. Su claridad era lo que le permitía tomar decisiones en circunstancias imposibles y luego comunicarlas con una serenidad que inspiraba confianza incluso en el momento más oscuro. Thomas Edison poseía otra forma de claridad, no en discursos políticos, sino en comunicación científica y empresarial. Cuando presentaba sus proyectos, no los llenaba de tecnicismos incomprensibles, los traducía a imágenes que cualquiera pudiera visualizar, porque entendía que la claridad no consiste en sonar complejo, consiste en ser comprendido. Edison convenció a inversionistas y a colaboradores porque sabía comunicar con nitidez lo que quería lograr, porque veía en su mente el resultado final y lo transmitía con simplicidad y precisión. Esa claridad era la diferencia entre un visionario que se quedaba soñando y un inventor que lograba que otros creyeran en su sueño. Andrew Carnegie también fue un maestro de la claridad. Su vida era la prueba de que un inmigrante pobre podía convertirse en el hombre más rico de su tiempo, y cuando hablaba de su visión del acero o de su filosofía de la filantropía, lo hacía con claridad absoluta. No dejaba espacio para la duda, no se perdía en vaguedades, sabía qué quería, porque lo quería y cómo lo iba a conseguir,
y eso lo transmitía con tal contundencia que hasta sus rivales lo respetaban. Su claridad era su ventaja más grande en la negociación, porque quien tiene claridad siempre lidera frente al que está confundido. Walt Disney entendía la claridad de una forma que parecía mágica. Describía sus ideas con tal detalle que quienes lo escuchaban podían ver los castillos, las películas y los parques antes de que existieran. Su claridad de visión convertía lo invisible en inevitable. Mientras otros decían que era imposible, él hablaba con tanta certeza que parecía estar narrando un hecho consumado. Esa claridad lo salvó de la ruina en más de una ocasión, porque cuando todo parecía perdido, su manera de comunicar lo que veía lograba reavivar la fe en sus proyectos. Henry Ford también es ejemplo de claridad estratégica. Cuando defendía su idea de fabricar automóviles accesibles para la gente común, no se dispersaba en explicaciones largas ni en justificaciones técnicas, hablaba con una claridad simple: quiero que cada trabajador tenga un automóvil. Esa frase, tan sencilla y tan clara, era suficiente para inspirar y para guiar una revolución industrial. Ford entendía que la claridad no necesita adornos, necesita enfoque. Nikola Tesla, por el contrario, nos enseña el precio de la falta de claridad en la comunicación. Su mente veía el futuro con una precisión que pocos podían siquiera imaginar, pero muchas veces su forma de expresarlo no lograba traducir esa visión a un lenguaje que inversionistas y políticos pudieran entender. Su claridad mental en el terreno técnico no se reflejaba en su claridad comunicacional en el terreno social, y por eso muchos de sus proyectos murieron antes de nacer. Tesla nos recuerda que la claridad debe ser integral. De nada sirve ver con nitidez si no puedes transmitir con nitidez. Nelson Mandela representa la claridad en su forma más profunda. Después de 27 años en prisión, no salió con un mensaje disperso ni ambiguo, salió con una claridad de propósito tan poderosa que nadie pudo ignorarla. Su claridad estaba en que no buscaba venganza, buscaba reconciliación. Esa claridad en su comunicación desarmó a sus enemigos y unió a su nación. Mandela probó que la claridad no es solo táctica, es moral, y que cuando comunicas con claridad de principios, tu voz se convierte en una fuerza indestructible. La claridad es, además, la base de la inteligencia social. En un mundo donde la mayoría habla sin saber lo que quiere, el que tiene claridad es el que dirige. Las relaciones humanas se vuelven confusas cuando las intenciones no son claras, cuando los mensajes son contradictorios, cuando las palabras dicen una cosa y el tono otra. El que aprende a hablar con claridad construye confianza, y la confianza es el cimiento de cualquier vínculo humano. Hablar menos y entender más es la disciplina que conduce a la claridad. Cada palabra innecesaria es ruido, cada explicación excesiva es humo, cada discurso vacío es un obstáculo. El silencio ordena, la observación filtra, la reflexión limpia. Y cuando finalmente hablas, tu claridad corta la confusión como un rayo que ilumina la noche. La claridad no es un lujo, es una necesidad. Es la diferencia entre comunicar y perder el tiempo, entre inspirar y aburrir, entre liderar y ser ignorado. Sin claridad, tu voz se diluye en el ruido. Con claridad, tu voz se convierte en dirección. Y aquí está la verdad, no necesitas hablar más fuerte, necesitas hablar más claro. No necesitas más palabras, necesitas palabras que tengan filo. No necesitas gritar para que te escuchen, necesitas claridad para que te sigan. Capítulo 5. El propósito es la llama interna que da sentido a cada palabra, el fuego invisible que convierte la comunicación en algo más que un intercambio de sonidos, en algo más que un acto mecánico, porque cuando hablas sin propósito, tus frases son aire vacío que se dispersa y muere al instante. Pero cuando hablas con propósito, cada palabra se vuelve semilla. Cada frase se convierte en chispa, cada discurso se transforma en una fuerza que trasciende al tiempo y permanece en la memoria colectiva. El propósito es lo que determina si tu comunicación es ruido pasajero o legado eterno. Mira a Abraham Lincoln, que en medio de la guerra civil no se paraba frente a las multitudes a lanzar frases bonitas ni a improvisar discursos huecos, sino que hablaba con un propósito tan definido que cada oración era una declaración de guerra contra la esclavitud y un acto de fe en la unidad de la nación. Su comunicación no era adornada, era afilada, porque no nacía de la necesidad de ser aplaudido, nacía del propósito de salvar a un país que se desmoronaba.
Por eso sus palabras sobrevivieron más de un siglo, porque no fueron retórica, fueron propósito. Thomas Edison también entendía que el propósito es lo que convierte la comunicación en motor de acción. No bastaba con tener ideas brillantes, necesitaba transmitirlas con un propósito tan claro que otros se sintieran parte de esa visión. Sus presentaciones ante inversionistas no eran discursos técnicos, eran llamados a ser parte de una misión, iluminar al mundo. Esa era la esencia de su comunicación, no convencer para ganar dinero, sino comunicar con propósito para cambiar la vida de millones. Andrew Carnegie no construyó su imperio del acero solo con cálculos financieros, lo construyó comunicando un propósito. Desde joven, su propósito fue no solo escapar de la pobreza, sino demostrar que el conocimiento y el esfuerzo podían transformar la vida de cualquiera, y más tarde, cuando se convirtió en el hombre más rico de su tiempo, su comunicación giraba en torno al propósito de devolver a la sociedad lo que él había recibido. Esa claridad de propósito impregnaba cada discurso, y por eso inspiraba respeto incluso en quienes lo envidiaban o lo criticaban. Walt Disney es la prueba de que un propósito bien comunicado puede crear realidades que parecían imposibles. Cuando hablaba de sus películas o de sus parques, no se limitaba a describir proyectos empresariales, comunicaba un propósito profundo, dar esperanza, devolver la capacidad de soñar a un mundo que se estaba endureciendo en la rutina y la desesperanza. Ese propósito le daba fuerza cuando todo estaba en su contra, y hacía que cada presentación suya fuera más que un discurso, fuera una invitación a creer en lo imposible. Henry Ford no solo hablaba de máquinas, hablaba de un propósito social, que cada familia trabajadora tuviera un automóvil. Ese propósito era el que impregnaba sus palabras de autoridad, porque no se trataba de un lujo para élites, se trataba de un futuro para todos. Su propósito era tan claro que lo volvía contagioso, y ese contagio era su fuerza de comunicación. Nikola Tesla nos recuerda lo que ocurre cuando el propósito no logra transmitirse. Su vida estuvo llena de propósitos inmensos, como ofrecer energía gratuita al mundo, pero muchas veces no supo comunicarlo con la claridad y la convicción necesarias para que otros compartieran su visión. Su propósito era noble, pero su comunicación no siempre logró transmitirlo a una sociedad que pensaba en términos de dinero y de poder. Tesla nos enseña que tener propósito no basta, es necesario aprender a comunicarlo en el lenguaje que el mundo entienda, porque de lo contrario el propósito muere contigo. Nelson Mandela encarna la fuerza más pura del propósito en la comunicación. Después de décadas de encierro, no salió a hablar de venganza, salió a hablar de reconciliación, y lo hizo con tal propósito que sus palabras desarmaron a enemigos, inspiraron a aliados y unieron a una nación. Su comunicación no era técnica, era propósito destilado en frases que contenían toda una filosofía de vida. Por eso su voz sigue viva, porque cada palabra era la extensión natural de un propósito inquebrantable. El propósito en la comunicación también es lo que separa a los líderes de los demagogos. El demagogo habla para ganar aplausos momentáneos, el líder comunica con un propósito que trasciende el instante. El primero usa palabras para manipular, el segundo usa palabras para construir. Y el mundo puede engañarse un tiempo con el ruido del demagogo, pero al final siempre sigue al que comunica con propósito. Hablar menos y entender más es la clave para encontrar el propósito en la comunicación, porque solo en el silencio descubres qué es lo que realmente quieres decir y por qué lo quieres decir. Si hablas sin detenerte a reflexionar, tus palabras estarán vacías. Si entiendes en silencio, tu propósito se revela y entonces, cuando hablas, tu voz tiene dirección. El propósito no es un adorno que le pones a tus frases, es el motor que las impulsa. Cuando tu propósito es débil, tu comunicación se quiebra. Cuando tu propósito es fuerte, tu comunicación se sostiene sola, incluso en medio de la oposición. Por eso, antes de abrir la boca, pregúntate, ¿qué propósito mueve lo que estoy a punto de decir? Si la respuesta es confusa, guarda silencio. Si la respuesta es clara, habla y el mundo te escuchará. El propósito convierte cada conversación en oportunidad, cada discurso en impacto, cada palabra en huella. Sin propósito, hablas y desapareces. Con propósito, hablas y permaneces. Y aquí está la verdad, la comunicación poderosa no nace de la técnica ni del carisma, nace de un propósito tan fuerte que convierte cada palabra en destino. Capítulo 6.
La disciplina es la ley silenciosa que decide si tu comunicación será un arma implacable o un eco débil que se desvanece en segundos, porque no importa qué tan grande sea tu propósito, qué tan clara sea tu visión o qué tan fuertes sean tus creencias, si no tienes disciplina para sostenerlas, tu voz se quebrará en la primera tormenta. Tus palabras perderán coherencia y tu mensaje se hundirá en la inconsistencia. La disciplina es la columna vertebral que sostiene cada palabra, es la estructura invisible que mantiene tu comunicación firme y confiable, porque la gente no confía en lo que dices una sola vez, confía en lo que repites con tu vida entera. Cuando un hombre disciplinado habla, no solo pronuncia frases, proyecta un historial de coherencia, transmite el peso de alguien que ha hecho de su vida un testimonio. Por eso, cuando Abraham Lincoln hablaba de unidad y de perseverancia en medio de la guerra civil, sus palabras eran creíbles, porque su disciplina había quedado probada en años de derrotas políticas y tragedias personales, en la rutina silenciosa de estudiar leyes de manera autodidacta, en el esfuerzo de levantarse después de cada fracaso. Su comunicación tenía peso porque estaba respaldada por la disciplina de alguien que nunca se permitió abandonar. Thomas Edison tampoco habría convencido a nadie de invertir en él si su disciplina no hubiera sido evidente. Miles de experimentos fallidos se convirtieron en la prueba viviente de su determinación. Su capacidad de hablar de éxito mientras mostraba manos desgastadas por el trabajo era lo que inspiraba respeto. Edison sabía comunicar porque no hablaba de teorías, hablaba desde la disciplina encarnada en su piel. Y esa disciplina, repetida cada día, era lo que convertía sus palabras en promesa de resultados. Andrew Carnegie no habría pasado de ser un obrero más en una fábrica si no hubiera demostrado disciplina en su aprendizaje y en su capacidad de escuchar. Su comunicación estratégica con inversionistas y aliados era respetada porque todos sabían que era un hombre disciplinado, alguien que no improvisaba ni dependía de golpes de suerte, alguien que mantenía el rumbo con consistencia. Esa disciplina lo hizo confiable, y la confianza es el alma de la comunicación eficaz. Walt Disney, detrás de su imagen de soñador, era un hombre de disciplina feroz. Se levantaba cada día a crear, a corregir, a rehacer lo que otros habrían abandonado. Su disciplina fue lo que dio credibilidad a sus palabras cuando prometía construir un parque temático en medio de la incredulidad. Nadie podía negar que era un hombre que cumplía lo que decía, porque había demostrado una y otra vez que detrás de su voz había una disciplina que no conocía excusas. Henry Ford, con su obsesión por la producción en masa, es otro ejemplo de cómo la disciplina da fuerza a la comunicación. Su manera de hablar de eficiencia y de accesibilidad no era teoría, era el reflejo de años perfeccionando procesos en talleres, ajustando máquinas, soportando fracasos. Su disciplina lo hacía creíble, y su credibilidad era lo que transformaba su visión en industria. Nikola Tesla, aunque brillante, sufrió el precio de no sostener la disciplina en el terreno social. Su genialidad técnica era deslumbrante, pero muchas veces carecía de la disciplina para traducir su visión en proyectos concretos que pudieran ser comunicados de manera clara y sostenida a quienes podían respaldarlo. Su historia es un recordatorio de que la disciplina no es solo trabajo en silencio, es también la constancia de comunicar de manera efectiva para que otros puedan acompañarte en tu propósito. Nelson Mandela quizás sea el símbolo más alto de disciplina en la comunicación. 27 años en prisión podrían haber destruido cualquier voluntad, pero él eligió mantener la disciplina de su espíritu. No permitió que la amargura contaminara su voz, no dejó que el odio tomara posesión de su mensaje. Su disciplina fue la que convirtió sus palabras, al salir de la cárcel, en herramientas de reconciliación en lugar de armas de venganza. Su comunicación tenía tal fuerza porque era el fruto de una disciplina sostenida durante casi 3 décadas en silencio y oscuridad. La disciplina no es un castigo, es libertad. El comunicador indisciplinado es esclavo de sus impulsos, habla cuando no debe, calla cuando debería hablar, promete lo que no puede cumplir, pierde autoridad porque no sostiene lo que dice. El comunicador disciplinado, en cambio, domina sus palabras como un maestro que toca un instrumento. Habla cuando conviene, calla cuando es sabio, promete lo que puede sostener y cumple lo que promete. Su disciplina lo hace libre y respetado. En la inteligencia social, la disciplina es el cimiento de la confianza. Puedes ser carismático, puedes tener talento,
pero si no eres disciplinado, tu comunicación será volátil, y nadie confía en lo volátil. La disciplina convierte tu voz en roca, algo firme, predecible, confiable. Es lo que hace que tus aliados crean en ti, que tus enemigos te respeten, que tu mensaje permanezca más allá de la emoción del momento. Hablar menos y entender más fortalece la disciplina, porque evita que uses palabras sin dirección. Cada vez que hablas sin necesidad, rompes la disciplina. Cada vez que prometes lo que no cumplirás, destruyes tu autoridad. El silencio te permite medir, enfocar, dirigir con precisión. Y cuando finalmente hablas, lo haces con disciplina, con economía de palabras y con potencia de impacto. La disciplina no se demuestra en un día, se demuestra en una vida. Es la repetición de actos coherentes lo que construye tu credibilidad. Es la constancia lo que hace que tu comunicación tenga raíces profundas. Porque cualquiera puede hablar bien una vez, pero solo el disciplinado puede comunicar con fuerza siempre. La verdad es esta: la disciplina convierte tu comunicación en un arma indestructible, porque no depende de tu estado de ánimo ni de las circunstancias, depende de la constancia que has construido en ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, tu voz se convierte en ley, no porque grites más fuerte, sino porque has demostrado que vives lo que dices. La disciplina es la prueba final de la comunicación poderosa. Puedes tener propósito, visión, creencia y claridad, pero sin disciplina todo se derrumba. Con disciplina, incluso en medio del caos, tu voz permanece firme como una torre imposible de derribar. Capítulo 7. La acción es la frontera entre lo que sueñas y lo que existe, entre lo que dices y lo que construyes, entre la retórica vacía y la comunicación que arrastra, porque puedes hablar de disciplina, de propósito, de visión, pero si no lo respaldas con acción, todo se desvanece como niebla que desaparece al primer rayo de sol. La acción es la confirmación de tus palabras, el sello que autentica tu voz, la prueba que demuestra que lo que dices no es teoría sino carne y hueso, sudor y realidad. Cuando un hombre actúa en coherencia con lo que comunica, su palabra adquiere un poder casi sagrado, porque ya no es promesa sino testimonio. El mundo está cansado de voces que hablan y no cumplen, de discursos que prometen y se desmoronan al día siguiente, de líderes que proclaman cambios que nunca llegan. La gente no necesita más ruido, necesita acción. La comunicación poderosa no es gritar más fuerte, es respaldar cada palabra con un acto. La acción es el idioma universal que no necesita traducción, porque incluso el más incrédulo cree en lo que ve hecho. Abraham Lincoln no habría cambiado el curso de la historia si sus palabras sobre la libertad no hubieran sido acompañadas por decisiones políticas y actos concretos que arriesgaban su propia vida y su presidencia. La proclamación de emancipación no fue un discurso vacío, fue acción encarnada en tinta y ley. Por eso su voz fue respetada, porque detrás de ella había acción que sostenía cada sílaba. Thomas Edison no habría convencido a nadie de su visión si se hubiera limitado a hablar de electricidad sin pasar días y noches actuando, experimentando, construyendo. Su comunicación era poderosa porque la acción la respaldaba. Cada vez que describía una idea, podía mostrar un prototipo, podía encender una bombilla, podía probar con hechos lo que decía con palabras. Esa unión entre comunicación y acción es lo que transformó su genio en revolución. Andrew Carnegie no habría conquistado la confianza de inversionistas y socios si su comunicación no hubiera estado respaldada por la acción disciplinada de construir fábricas, expandir líneas férreas, coordinar trabajadores. Sus discursos sobre progreso eran creíbles porque la acción los confirmaba. Carnegie entendía que la palabra inspira, pero la acción convence. Walt Disney es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo la acción transforma la comunicación. Podía hablar de mundos mágicos y de castillos imposibles, pero lo que lo diferenciaba era que, después de hablar, actuaba, dibujaba, diseñaba, pedía préstamos, levantaba estructuras. Su comunicación no era fantasía, era acción constante que demostraba que los sueños podían materializarse. Por eso, con el tiempo, incluso sus críticos más feroces tuvieron que rendirse ante la evidencia, lo que decía se volvía real. Henry Ford no se limitó a hablar de accesibilidad, de movilidad masiva, de eficiencia, su grandeza estuvo en que lo llevó a la acción. Implementó líneas de montaje, arriesgó capital, desafió sindicatos y sistemas tradicionales. Cada vez que hablaba, lo hacía como alguien que ya había actuado,
como alguien que podía señalar una fábrica funcionando y decir, esto es lo que mis palabras significan. Esa unión entre comunicación y acción es lo que lo convirtió en una fuerza imparable. Nikola Tesla, en contraste, nos muestra el costo de no alinear acción y comunicación. Sus visiones eran brillantes, sus palabras fascinantes, pero muchas veces su acción no lograba sostenerse en la misma medida, ya fuera por falta de recursos o por aislamiento social. Sus ideas eran tan adelantadas que la acción concreta se quedaba corta, y eso limitaba la credibilidad de su comunicación. Tesla nos enseña que la acción es el lenguaje que hace real incluso lo más visionario. Nelson Mandela es la encarnación de la acción coherente con la comunicación. No solo hablaba de resistencia, resistió 27 años. No solo hablaba de reconciliación, la practicó con sus enemigos más feroces. Su comunicación tenía un poder indescriptible porque cada palabra estaba avalada por una vida de acción. Su voz era más que sonido, era el eco de acciones sostenidas durante décadas. La acción es también la clave de la inteligencia social. Puedes comunicar confianza, pero si no actúas en consecuencia, destruyes tu credibilidad. Puedes prometer ayuda, pero si no la das, tu palabra pierde valor. En el terreno humano, la acción es la moneda que respalda tu lenguaje. Por eso los grandes líderes no solo hablan bien, actúan bien. Y esa coherencia es lo que los convierte en referentes. Hablar menos y entender más fortalece la acción, porque evita que te pierdas en palabras innecesarias y te enfoca en hacer. Cada palabra que no dices se convierte en energía que puedes transformar en acción. Cada silencio bien guardado es una oportunidad para actuar en lugar de prometer. Y cuando hablas, tus palabras son más fuertes porque sabes que la acción las seguirá. La acción también es disciplina en movimiento. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que dijiste que harías. No se trata de correr sin dirección, se trata de caminar con paso firme hacia lo que comunicaste. El mundo no cree en lo que dices, cree en lo que haces. La verdad es que las palabras son poderosas, pero sin acción son humo. La acción es lo que convierte tus palabras en fuego, en hierro, en cimiento. Y cuando tu comunicación está respaldada por acción constante, no hay duda que pueda quebrarla, no hay crítica que pueda desmentirla, no hay enemigo que pueda ignorarla. La acción es la prueba final de tu voz. Habla, sí, pero actúa más. Promete, sí, pero cumple más. Comunica, sí, pero respalda cada palabra con movimiento real. Entonces, tu comunicación no será un eco vacío, será una fuerza que nadie podrá negar. Capítulo 8. La gratitud es la energía silenciosa que transforma la comunicación en un puente de confianza, en un acto de reconocimiento que no solo dice gracias, sino que transmite al otro el mensaje profundo de te veo, te valoro, tu presencia importa. En un mundo donde la mayoría de las interacciones son rápidas, transaccionales y frías, la gratitud convierte la comunicación en un terreno fértil donde florecen relaciones duraderas, porque no es lo mismo hablar para obtener que hablar para reconocer, no es lo mismo usar palabras como herramientas de manipulación que usarlas como instrumentos de aprecio genuino. La gratitud es la diferencia entre una voz que se percibe interesada y una voz que se percibe humana. Abraham Lincoln entendía la fuerza de la gratitud. En medio de la guerra civil, en los momentos más oscuros, escribía cartas a madres que habían perdido a sus hijos, no porque esas cartas cambiaran el curso de la guerra, sino porque expresaban gratitud por el sacrificio. Esa gratitud, comunicada con palabras sinceras, no borraba el dolor, pero sí lo transformaba en un reconocimiento que sostenía la moral de un pueblo desgarrado. Lincoln sabía que la gratitud no es debilidad, es fortaleza, porque comunica respeto incluso en la tragedia. Thomas Edison también practicaba la gratitud en su manera de comunicar con colaboradores. Su genio era indiscutible, pero entendía que necesitaba equipos de trabajo, y su capacidad de agradecer los esfuerzos de quienes trabajaban con él multiplicaba su lealtad. Un gracias sincero en el laboratorio no era un gesto menor. Era un combustible que mantenía la máquina humana funcionando. Su comunicación se volvía poderosa no solo por su visión, sino por la gratitud que mostraba hacia quienes lo acompañaban en el camino. Andrew Carnegie, a pesar de su dureza empresarial, desarrolló una filosofía de gratitud hacia el conocimiento que había recibido.
Su decisión de financiar bibliotecas no fue un simple acto filantrópico, fue la expresión de su gratitud hacia la educación que lo había rescatado de la pobreza. Y cuando comunicaba esa visión, inspiraba a otros magnates a seguir su ejemplo. Su gratitud trascendió en forma de palabras y de actos que aún hoy siguen hablando. Walt Disney, detrás de su carácter exigente, era un hombre profundamente agradecido con quienes confiaban en su visión. Su manera de reconocer el trabajo de los animadores, de agradecer al público que le daba una oportunidad, se reflejaba en una comunicación que no sonaba arrogante, sino entusiasta y generosa. La gratitud era lo que lo mantenía conectado con su audiencia, hablaba como soñador, sí, pero también como alguien que reconocía el regalo de ser escuchado. Henry Ford entendía que debía agradecer a sus trabajadores, y por eso tomó decisiones revolucionarias, como aumentarles el salario. Esa acción comunicaba más gratitud que 1000 discursos. Ford comprendió que la gratitud no se limita a palabras, se comunica en hechos, en gestos que dicen, valoro tu esfuerzo. Esa gratitud fortaleció su influencia, porque un trabajador agradecido responde con lealtad. Nikola Tesla, en contraste, sufrió en parte por no dominar la gratitud comunicada. Su relación con Edison, con inversionistas y con socios fue muchas veces deteriorada porque no supo expresar reconocimiento en momentos clave, y aunque su genialidad era inmensa, su comunicación carecía a veces de esa chispa de gratitud que abre puertas y mantiene alianzas. Tesla es un recordatorio de que incluso el genio necesita gratitud para sostener su influencia. Nelson Mandela practicó la gratitud incluso con sus enemigos. Cuando salió de prisión, agradeció a la vida la oportunidad de liderar, agradeció a su pueblo la resistencia, agradeció incluso al sufrimiento lo que le había enseñado. Esa gratitud comunicada con serenidad desarmaba a los que esperaban odio. Mandela probó que la gratitud no es solo cortesía, es poder político, es estrategia de reconciliación, es comunicación de grandeza. La gratitud no es decir gracias mecánicamente, es la capacidad de ver lo invisible, el esfuerzo de otros, el sacrificio, la oportunidad, incluso las dificultades que te hicieron crecer. Cuando comunicas con gratitud, tus palabras cambian de tono, tu mirada se suaviza, tu voz adquiere una profundidad que ningún entrenamiento técnico puede dar. La gratitud da autenticidad a tu comunicación, porque nadie desconfía de quien agradece con sinceridad. En la inteligencia social, la gratitud es la llave que abre corazones. Puedes tener argumentos brillantes, pero si no agradeces, tu comunicación será fría. Puedes tener autoridad, pero sin gratitud tu voz se percibirá arrogante. En cambio, cuando agradeces, incluso el más duro baja la guardia, incluso el más distante se acerca. La gratitud es una de las formas más poderosas de persuasión porque no obliga, atrae. Hablar menos y entender más fortalece la gratitud, porque te permite detenerte a ver lo que otros pasan por alto. El que habla demasiado rara vez agradece, porque está ocupado en sí mismo. El que entiende más observa, reconoce, valora. Y cuando abre la boca, lo hace para decir palabras que levantan en lugar de destruir. La gratitud también es disciplina. No puedes agradecer solo cuando las cosas van bien, la verdadera gratitud se demuestra en medio de la adversidad. El que agradece en la derrota comunica grandeza. El que agradece en la dificultad transmite confianza. El que agradece incluso a sus rivales muestra que su comunicación no depende de circunstancias, depende de carácter. La verdad es esta, la gratitud multiplica el poder de tu comunicación porque convierte cada palabra en un puente, porque hace que tu mensaje no se sienta como imposición sino como regalo, porque transforma la relación en una alianza. La gratitud hace que la gente no solo te escuche, quiera escucharte. La comunicación poderosa se sostiene en muchos pilares, pero la gratitud es el que la hace humana, cercana, inquebrantable. Puedes tener claridad, disciplina, propósito y acción, pero si careces de gratitud, tu comunicación se volverá fría y tu influencia se desmoronará con el tiempo. Con gratitud, tu comunicación trasciende lo técnico y se convierte en un acto de conexión profunda. Capítulo 9. La adaptabilidad es la ley más antigua de la vida y, al mismo tiempo, la más actual de la comunicación,
porque desde los primeros pueblos que se reunían alrededor del fuego hasta las sociedades hiperconectadas de hoy, el que supo adaptarse a los cambios sobrevivió, influyó y prosperó, mientras que el que se aferró rígidamente a lo viejo terminó quebrado, olvidado, destruido por la fuerza del tiempo. Adaptarse no significa traicionar tu esencia, significa encontrar nuevas formas de expresar esa esencia en escenarios cambiantes, significa transformar la rigidez en fluidez, la resistencia en movimiento, la confusión en estrategia. El comunicador que no sabe adaptarse repite las mismas frases una y otra vez hasta volverse irrelevante. El que domina la adaptabilidad puede entrar en cualquier sala, hablar con cualquier persona, enfrentar cualquier contexto y salir fortalecido. Abraham Lincoln, en medio de una guerra que desgarraba a la nación, no se limitó a repetir viejas fórmulas de política, adaptó su comunicación según el público y el momento. Sabía que no podía hablar a soldados con el mismo tono que a legisladores, sabía que no podía dirigirse a un pueblo dividido con el mismo lenguaje que usaría frente a sus aliados. Su grandeza comunicativa no estaba solo en sus principios, sino en su capacidad de adaptarlos al lenguaje que cada situación exigía sin perder coherencia. Thomas Edison fue adaptabilidad encarnada. Cuando un experimento fracasaba, no repetía la misma fórmula esperando resultados distintos, cambiaba el enfoque, ajustaba la explicación, adaptaba el modo en que comunicaba sus avances para seguir atrayendo apoyo. Si hablaba con banqueros, usaba el lenguaje de las ganancias. Si hablaba con científicos, usaba el de los descubrimientos. Si hablaba con el público, usaba el de la esperanza. Su comunicación sobrevivió porque supo adaptarse a la mente de cada interlocutor. Andrew Carnegie, en un tiempo de transformación industrial, entendió que la comunicación debía ser distinta con obreros, con inversionistas y con políticos. Su capacidad de adaptarse lo hacía poderoso, sabía escuchar el lenguaje del trabajador que exigía dignidad y el del empresario que exigía resultados. Esa adaptabilidad comunicativa lo convirtió en un mediador entre mundos que parecían irreconciliables. Walt Disney enfrentó un rechazo tras otro. Le decían que los dibujos animados eran un entretenimiento barato, que los largometrajes de caricaturas eran una locura, que los parques temáticos eran una fantasía absurda. Pero en cada etapa adaptó su manera de comunicar. Con banqueros hablaba en cifras, con artistas hablaba en imágenes, con niños hablaba en magia. Esa adaptabilidad le permitió transformar la incredulidad en fe. Henry Ford, aunque fue un hombre de visión firme, también entendió la necesidad de adaptarse en la comunicación. Para convencer a un mercado que veía al automóvil como un lujo inalcanzable, no hablaba de tecnología, hablaba de familia, hablaba de accesibilidad, hablaba de un futuro donde cualquier trabajador pudiera tener un coche. Esa adaptabilidad de mensaje fue la que transformó su proyecto en una revolución. Nikola Tesla, por otro lado, encarna el precio de la falta de adaptabilidad comunicativa. Su genialidad lo llevaba a pensar en futuros que nadie más podía ver, pero muchas veces no supo traducir esas ideas a un lenguaje que inversionistas y gobiernos pudieran comprender. Su falta de adaptación lo dejó aislado, y aunque hoy lo veneramos, en vida sufrió el costo de no saber ajustar su comunicación al contexto. Tesla nos recuerda que no basta con tener razón, hay que saber decirla en el idioma que el momento exige. Nelson Mandela es la prueba viviente de la adaptabilidad comunicativa como arma de poder. En prisión, aprendió a leer el lenguaje de sus captores, a comunicarse con ellos con respeto sin rendirse, a mantener su dignidad sin provocar destrucción. Y al salir, adaptó su comunicación a una nación dividida. A los oprimidos les habló de justicia, a los opresores les habló de reconciliación. Esa capacidad de adaptar su voz lo convirtió en el líder que unió lo que parecía imposible de unir. La adaptabilidad en la comunicación no significa inconsistencia, significa inteligencia. El río no pierde su esencia por adaptarse al terreno, fluye alrededor de las rocas y llega al mar. De la misma manera, el comunicador adaptativo no traiciona sus principios, los expresa en el lenguaje que cada circunstancia necesita. En la inteligencia social, la adaptabilidad es la herramienta que diferencia al influyente del aislado. Quien no se adapta, exige que el mundo lo entienda tal como es, y el mundo lo ignora. Quien se adapta, entiende al mundo y se hace entender, y por eso se vuelve imposible de ignorar. Hablar menos y entender más fortalece la adaptabilidad.
El que escucha primero capta el tono, la necesidad, la emoción del otro y adapta su respuesta. El que habla sin escuchar queda atrapado en su rigidez, repitiendo frases que no encajan. La adaptabilidad nace del entendimiento, no de la improvisación vacía. La adaptabilidad también es supervivencia en la comunicación moderna. Las plataformas cambian, los formatos evolucionan, las audiencias se transforman. El comunicador que se aferra al pasado queda obsoleto, el que se adapta permanece vigente. La historia no recuerda al que se resistió al cambio, recuerda al que lo abrazó y lo transformó en oportunidad. La verdad es esta, la adaptabilidad es la corona de la comunicación poderosa. No gana el que más grita, gana el que mejor se adapta. No influye el que se impone rígidamente, influye el que fluye con fuerza sin perder dirección. La adaptabilidad convierte tus palabras en agua, pueden cambiar de forma, pero nunca dejan de avanzar. Capítulo 10. La resiliencia es la medida real del carácter humano, por lo tanto, el corazón secreto de toda comunicación que perdura, porque en un mundo donde todos pueden hablar cuando todo va bien, lo que verdaderamente distingue una voz poderosa de una voz pasajera es la capacidad de seguir comunicando con fuerza después de la derrota, después del fracaso. Después del golpe que habría silenciado a cualquiera. La resiliencia es la virtud que hace que tus palabras no se perciban como frases aprendidas, sino como verdad vivida, porque la gente no escucha lo que dices, escucha lo que has sobrevivido, escucha la forma en que tu voz lleva cicatrices, escucha la forma en que tu mirada refleja batallas superadas. Cuando un hombre o una mujer resiliente se levanta a hablar, no necesita adornar su discurso, porque cada sílaba está impregnada de historia, de lucha, de superación. La resiliencia no se predica, se transmite. No se enseña con teoría, se enseña con la presencia de alguien que se ha negado a ser derrotado. Y esa es la razón por la que la resiliencia es la fuente de credibilidad más poderosa en la comunicación, porque no puedes fingirla. Abraham Lincoln lo demuestra mejor que nadie. Antes de llegar a la presidencia, perdió elecciones, sufrió críticas despiadadas, enfrentó la muerte de seres queridos. Su vida fue una cadena de derrotas que habrían destruido a cualquier otro. Y sin embargo, cada vez que hablaba, su voz era más fuerte, más firme, más convincente, porque estaba sostenida por la resiliencia de alguien que se había levantado después de cada caída. Cuando pronunciaba palabras de unidad, el pueblo le creía, porque sabían que hablaba un hombre que había conocido el dolor y que había aprendido a resistirlo. Thomas Edison encarnó la resiliencia en el laboratorio. Miles de intentos fallidos lo habrían convertido en un ejemplo de fracaso para la historia, pero él eligió reinterpretar cada caída como un paso hacia adelante. Su resiliencia le dio una ventaja imposible de replicar, podía hablar de perseverancia porque la practicaba cada día, podía convencer de sus visiones porque mostraba con hechos que era capaz de soportar lo que fuera necesario para lograrlas. Su comunicación no era optimismo vacío, era resiliencia puesta en acción. Andrew Carnegie, desde los hornos de las fábricas hasta los salones del poder, construyó su credibilidad sobre la resiliencia. No fue su fortuna lo que lo hacía respetado, fue su capacidad de levantarse desde la nada, de soportar desprecios, de resistir jornadas agotadoras. Cuando hablaba de esfuerzo y de mérito, la gente lo escuchaba porque sabían que su voz no era teórica, era resiliente, era la voz de alguien que había vencido la adversidad. Walt Disney fue rechazado una y otra vez. Perdió estudios, personajes, oportunidades. Fue humillado en más de una ocasión, y sin embargo su resiliencia lo mantenía creando, imaginando, comunicando. Cada vez que hablaba de un nuevo proyecto, su voz no era la de alguien ingenuo, era la de alguien que ya había sobrevivido a la burla y al fracaso. Esa resiliencia lo hacía imposible de ignorar, porque demostraba que su convicción no dependía de circunstancias externas. Henry Ford quebró empresas antes de triunfar. Fue ridiculizado por su obsesión con un coche para las masas. Pero su resiliencia lo hacía regresar, lo hacía insistir, lo hacía mejorar. Cuando finalmente habló de su visión de movilidad universal, su credibilidad era total, porque había demostrado que no había caída que pudiera detenerlo. Su comunicación era poderosa porque estaba sostenida por la resiliencia de su carácter. Nikola Tesla, aunque murió en la pobreza, fue resiliente en su entrega al conocimiento. Nunca abandonó sus experimentos,
Nunca dejó de soñar con un mundo distinto, aunque la sociedad lo ignorara. Su resiliencia intelectual le dio a su voz un aura distinta. No era la voz del éxito material, era la voz de la fidelidad absoluta a un ideal. Y aunque en vida su comunicación no fue siempre efectiva, su resiliencia lo convirtió en un símbolo eterno. Nelson Mandela es el ejemplo más sublime de resiliencia comunicativa. Pasó 27 años en prisión, un tiempo suficiente para quebrar la mente de cualquiera. Pero salió no solo vivo, salió más fuerte, más sereno, más capaz de comunicar un mensaje que podía unir a una nación. Su resiliencia transformó su comunicación en algo imposible de ignorar. Cuando hablaba de perdón, la gente sabía que hablaba a alguien que había tenido todas las razones para odiar y que había elegido el camino más difícil, el de la reconciliación. Esa resiliencia lo convirtió en un líder inmortal. La resiliencia en la comunicación también es estrategia. Cuando tropiezas, todos te observan. Si caes y no te levantas, tu voz pierde valor, pero si caes y te levantas, tu voz gana fuerza. La gente no confía en los que nunca han fallado, porque saben que no son reales. La gente confía en los que han caído y se han levantado, porque saben que son auténticos. Esa es la paradoja. Tu credibilidad crece no a pesar de tus caídas, sino gracias a ellas, siempre que muestres resiliencia. Hablar menos y entender más fortalece la resiliencia. El que habla demasiado convierte cada fracaso en queja interminable, pero el que entiende guarda silencio, aprende, se levanta y vuelve más fuerte. La resiliencia no se demuestra en discursos, se demuestra en la manera en que vuelves a hablar después de la tormenta. Si tu voz es más fuerte tras el dolor, eso es resiliencia. La resiliencia también da perspectiva a la comunicación. El que es resiliente no dramatiza lo pequeño, no se pierde en lo trivial, porque sabe lo que es resistir lo grande. Su voz se escucha con calma incluso en la crisis, porque ha aprendido a soportar lo insoportable. Esa calma es magnética, porque la gente busca en líderes resilientes la fortaleza que ellos mismos necesitan. La verdad es esta, la resiliencia convierte tu comunicación en roca. Sin resiliencia, tus palabras son frágiles, se rompen al primer golpe. Con resiliencia, tus palabras se convierten en monumento, en testimonio, en fuego que arde incluso bajo la lluvia. La resiliencia es lo que transforma una voz común en una voz indestructible. Capítulo 11. El aprendizaje es el alimento perpetuo de la comunicación, la fuente invisible que mantiene fresca tu voz, lúcida tu mente y expansiva tu influencia, porque quien deja de aprender comienza a repetir lo que ya sabe hasta sonar obsoleto, vacío, predecible, mientras que quien aprende constantemente comunica con novedad, con relevancia, con esa energía inconfundible de alguien que crece cada día. El aprendizaje no es un lujo ni un adorno, es la respiración de la mente. Dejar de aprender es comenzar a morir, y eso se nota primero en tu comunicación, porque tus palabras se vuelven estáticas, desconectadas de la realidad, incapaces de inspirar. El gran error de muchos es creer que el aprendizaje termina con la escuela o con un título, cuando en realidad el aprendizaje verdadero empieza cuando decides crecer por tu cuenta, cuando eliges observar, escuchar, leer, preguntar, experimentar. La comunicación poderosa solo puede sostenerse en una mente que aprende, porque cada conversación es un reflejo de tu conocimiento interior. Si tu mente se marchita, tu comunicación se marchita. Si tu mente se expande, tu comunicación se expande. Abraham Lincoln es el ejemplo perfecto de aprendizaje como motor de comunicación. Creció en la pobreza, sin acceso a educación formal, pero devoraba libros prestados, estudiaba leyes por su cuenta, escribía y reescribía para entrenar su claridad. Su aprendizaje era autodidacta y constante. Por eso, cuando hablaba, comunicaba con profundidad. Su voz no era la de un político vacío, era la de un hombre que había llenado su mente de ideas, de principios, de historias. Su aprendizaje le dio la riqueza que su bolsillo no tenía. Thomas Edison, lejos de ser un académico tradicional, hizo de la vida su universidad. Su laboratorio era un aula perpetua, cada error era un maestro, cada fracaso era una lección. Aprendía observando, probando, ajustando. Y esa actitud de aprendiz eterno impregnaba su comunicación. Cuando hablaba de sus proyectos, lo hacía con la convicción de alguien que había aprendido en carne propia, no de manuales, sino de experiencias.
La gente lo creía porque sabían que sus palabras estaban respaldadas por aprendizaje real, práctico, tangible. Andrew Carnegie entendía que el aprendizaje era su mayor riqueza. De niño, escuchaba, observaba, absorbía. Más tarde, cuando fue industrial, sabía rodearse de mentes brillantes, escuchar con disciplina, aprender incluso de sus rivales. Su comunicación era poderosa porque no hablaba desde la arrogancia, hablaba desde el aprendizaje continuo. Y cuando decidió invertir en bibliotecas públicas, estaba comunicando al mundo que el aprendizaje es el cimiento del progreso, que una sociedad que no aprende está condenada al estancamiento. Walt Disney fracasó tantas veces que otro habría abandonado. Pero cada fracaso se convertía en aprendizaje. Perdió un personaje, aprendió a proteger su propiedad intelectual. Fue rechazado por banqueros, aprendió a negociar. Quedó en bancarrota, aprendió a planificar. Su comunicación era tan inspiradora porque no era ingenua, era la de alguien que había aprendido de golpes duros y había transformado esas lecciones en visión. Su voz no sonaba vacía, sonaba como la de alguien que siempre aprendía y siempre evolucionaba. Henry Ford también fue aprendiz perpetuo. Antes de construir la línea de montaje, acumuló fracasos, enfrentó burlas, vio quebrar sus primeras empresas. Pero aprendió de cada caída. Su comunicación tenía peso porque no hablaba como un teórico, hablaba como un hombre que había aprendido en talleres llenos de ruido, en jornadas interminables de prueba y error. Por eso, cuando hablaba de movilidad masiva, la gente lo escuchaba, porque sabían que lo que decía estaba respaldado por el aprendizaje de alguien que había sufrido y superado. Nikola Tesla, aunque incomprendido, fue un aprendiz incansable. Aprendía de la naturaleza, de los fenómenos invisibles, de la electricidad que nadie entendía. Su comunicación a veces no lograba traducir toda su visión, pero sus escritos y presentaciones revelan la mente de un aprendiz eterno. Su aprendizaje lo adelantó a su tiempo, y aunque en vida no siempre fue reconocido, su legado es la prueba de que aprender constantemente es sembrar para el futuro, incluso si el presente no lo comprende. Nelson Mandela transformó su prisión en una escuela. Estudió leyes, filosofía, estrategias políticas. Observaba a sus captores, aprendía de ellos, aprendía de sus compañeros, aprendía de su propia mente en soledad. Su resiliencia estaba alimentada por aprendizaje constante. Por eso, al salir, su comunicación tenía la sabiduría de un hombre que no solo había sufrido, sino que había aprendido del sufrimiento. Su voz tenía autoridad porque su mente había seguido creciendo incluso en el encierro. La comunicación poderosa requiere aprendizaje porque cada interlocutor, cada contexto, cada generación es distinto. El que no aprende sigue usando el mismo lenguaje aunque el mundo haya cambiado y su voz se vuelve irrelevante. El que aprende adapta su mensaje, actualiza sus referencias, amplía sus metáforas. Su voz permanece fresca porque está conectada al flujo del conocimiento. Hablar menos y entender más es el acto fundamental del aprendizaje. El que habla demasiado no aprende, porque se enfoca en mostrar lo que ya sabe. El que entiende más escucha, pregunta, observa. Y cada vez que abre la boca, lo hace con el peso de lo que ha aprendido, no con el vacío de lo que quiere aparentar. El aprendizaje también te da humildad, y la humildad hace tu comunicación más fuerte. El arrogante que cree saberlo todo comunica desde la soberbia, y la soberbia aleja. El aprendiz comunica desde la apertura, y esa apertura atrae, conecta, inspira. La verdad es esta, la comunicación poderosa no es estática, es dinámica, y solo el aprendizaje constante le da vida. El día que dejas de aprender, tus palabras comienzan a morir. El día que decides seguir aprendiendo, tu voz permanece viva, joven, expansiva. El aprendizaje convierte tu comunicación en fuente inagotable. Capítulo 12. Este es el punto donde todos los caminos convergen, donde las piezas que parecían dispersas se unen en una sola verdad indivisible. La comunicación no es un accesorio de la vida, no es un talento reservado a unos pocos, no es un juego de palabras bonitas, sino el arte supremo de construir destino, el arma que decide si serás ignorado o recordado, seguido o rechazado, si tu vida se diluirá en la multitud o resonará más allá de tu tiempo. Lo que has visto hasta ahora, mentalidad, creencias, claridad, propósito, disciplina,
acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje. No son capítulos separados, son engranajes de un mismo mecanismo, son notas de una misma sinfonía, y cuando aprendes a unirlos en ti, tu comunicación se convierte en fuerza imparable. La mentalidad fue la raíz porque sin una mente entrenada tu voz nace muerta. Las creencias fueron el combustible porque lo que dices solo tiene peso si lo crees. La claridad fue la luz porque sin nitidez todo se confunde. El propósito fue la llama porque sin él tu voz se apaga. La disciplina fue la columna que sostuvo tu consistencia. La acción fue el martillo que convirtió palabras en hechos. La gratitud fue el vínculo que convirtió mensajes en puentes. La adaptabilidad fue el agua que te permitió fluir sin quebrarte. La resiliencia fue la roca que te sostuvo en la tormenta, y el aprendizaje fue el aire que mantuvo todo vivo. Cada uno de estos principios por sí solo es poderoso, pero juntos son invencibles. Abraham Lincoln no fue grande solo por lo que dijo, sino porque cada principio lo encarnaba: mentalidad firme, creencias justas, claridad en medio del caos, propósito inquebrantable, disciplina de hierro, acción concreta, gratitud hacia su pueblo, adaptabilidad estratégica, resiliencia ante la adversidad y aprendizaje constante. Esa combinación hizo que sus discursos aún resuenen más de un siglo después. Thomas Edison no fue recordado solo por inventar, sino por comunicar sus visiones con una mezcla de creencia absoluta, claridad sencilla, propósito transformador, disciplina feroz, acción incansable, adaptabilidad práctica, resiliencia inagotable y una mente abierta al aprendizaje perpetuo. Esa sinfonía de virtudes hizo que sus palabras inspiraran tanto como sus inventos. Andrew Carnegie construyó no solo acero sino comunicación estratégica, sostenida por gratitud al conocimiento, disciplina empresarial, propósito social, adaptabilidad negociadora y aprendizaje constante. Su legado no fue solo económico, fue comunicacional, supo transmitir la idea de que el conocimiento podía cambiar la vida de cualquiera. Walt Disney no creó un imperio solo con imaginación, lo creó porque supo comunicar sueños con claridad, propósito, gratitud, adaptabilidad y resiliencia. Su voz era la de alguien que hablaba de lo imposible como inevitable, y lo hacía porque detrás de cada palabra había disciplina, acción y aprendizaje. Henry Ford no revolucionó el transporte solo con fábricas, sino con una comunicación clara y poderosa que hablaba de accesibilidad, de propósito social y de disciplina inquebrantable. Sus palabras eran creíbles porque siempre estaban respaldadas por acción y porque se sostenían en la roca de su resiliencia. Nikola Tesla nos recuerda lo que ocurre cuando algunos principios no se alinean: su genialidad y su aprendizaje eran infinitos, pero la falta de adaptabilidad y de comunicación clara limitó el alcance de su voz en vida. Sin embargo, su resiliencia lo sostuvo y su propósito lo inmortalizó. Nelson Mandela fue la culminación de todos los principios en un solo hombre: mentalidad de acero, creencias inquebrantables, claridad moral, propósito trascendente, disciplina en prisión, acción en libertad, gratitud incluso hacia sus enemigos, adaptabilidad política, resiliencia espiritual y aprendizaje constante. Por eso su comunicación se convirtió en un faro para la humanidad. El mundo moderno está saturado de ruido, de palabras sin raíz, de voces sin coherencia. Pero la historia demuestra que las voces que trascienden no son las más fuertes, son las más completas, las que unen mentalidad, creencia, claridad, propósito, disciplina, acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje en un todo indivisible. Esas voces se convierten en destino. Hablar menos y entender más es la síntesis de todo, porque en el silencio entrenas la mentalidad, revisas tus creencias, encuentras claridad, redescubres tu propósito, fortaleces la disciplina, preparas la acción, practicas la gratitud, desarrollas la adaptabilidad, alimentas la resiliencia y absorbes el aprendizaje. El silencio no es vacío, es el laboratorio donde se forja la comunicación poderosa. La verdad final es esta: tu voz es el reflejo de lo que eres. No puedes fingirlo eternamente. Tus palabras siempre revelan tu mentalidad, tus creencias, tu disciplina, tu propósito, tu resiliencia. Y por eso, si quieres mejorar tu comunicación, no basta con entrenar tu boca, tienes que entrenar tu vida. Un día tu voz se apagará físicamente, pero lo que has comunicado quedará. Tus palabras pueden morir como ruido olvidado o vivir como legado. Esa elección se decide aquí,
Ahora, en la forma en que unes estos principios en ti. No hables solo para llenar el aire. Habla para mover almas. No comuniques solo para impresionar. Comunica para transformar. No uses tu voz como adorno. Úsala como instrumento de destino. Porque al final, la comunicación es poder, y el poder, bien usado, es servicio. Ese es el último nivel de la comunicación, usar tu voz no solo para engrandecerte, sino para elevar a los demás. La mente lo es todo, en lo que piensas te conviertes, y en cómo comunicas lo que piensas se convierte tu mundo. Así que habla menos, entiende más, y cuando hables, haz que cada palabra sea fuego, luz y cimiento.